Cuando iniciamos la serie Digno de ser confiado, teníamos muchas cosas en mente y era tratar de comunicar por qué nosotros podemos confiar en Jesús. Cuando se dio el estudio de lo que era la entrada triunfal de Jesucristo, pudimos examinar y ver que podemos confiar en Jesús porque Él mismo al entrar a Jerusalén estaba cumpliendo con las escrituras de lo que se profetizó en Zacarías. Y así como entró en Jerusalén, un día también tenemos una promesa de que Él regresa por su pueblo y un día también tendrá una entrada triunfal al establecer su milenio. Podemos confiar en Él porque Él cumple las profecías. Cuando vimos el miércoles las últimas enseñanzas de Jesús, pudimos comprender que a través de las palabras últimas de un hombre que está a punto de morir, regularmente está diciendo lo más importante. Qué curioso que al ver lo que Jesús enseñó esa última semana que sabía que estaba en esta tierra, pudimos aprender que podemos confiar en Él, ya que cada una de sus enseñanzas era para el bien nuestro, era cómo estar preparados, cómo vivir para lo que es importante y cómo no vivir para nosotros mismos. En esta mañana se enseñó sobre Jesús en Getsemaní y se puede aprender bastante de por qué podemos confiar en Jesús, que en su momento de agonía, en su momento que ya mero moría físicamente, Él oró, Dios contesta su oración y es fortalecido para poder en unos momentos después comenzar las cortes, comenzar los tribunales, por lo cual podemos confiar en Él. Y todo eso nos lleva al momento de este día de lo que estamos leyendo, el día de la crucifixión. La historia está llena de días importantes. Festejamos cumpleaños de presidentes, hacemos honor a gente del pasado que hizo algo importante por el país. Pero esos hombres ya murieron y muchos ya pasaron. Y si estamos dispuestos a conmemorar a un presidente que hoy está muerto, ¿qué tanto más deberíamos de hacer por un rey que sigue vivo y que murió por nosotros para poder redimirnos? El día que contemplamos hoy entonces es uno de los días más importantes de la historia del ser humano. Junto con eso también es uno de los días más tristes y a la misma vez uno de los días más bellos. Y cómo todo eso se puede interlazar, lo estaremos viendo en unos momentos. Así que entremos a nuestro estudio porque sí hay bastante información que vamos a ver. Y quiero que noten conmigo, por favor, número 1 en sus notas, vean el día de la crucifixión. Y estamos estudiando cuál es la crucifixión del rey. Y hay un día que se celebra, ahora hay mucha confusión de este día, especialmente para la mayor parte de las iglesias que siguen la tradición católica, que se cree que Jesús murió el viernes. Nosotros no creemos esto. Ahora hay iglesias cristianas que lo creen y no es un tema en realidad por el cual yo me voy a pelear, pero siendo esta la iglesia bautista de Hermosillo y yo siendo el pastor de esta iglesia, quiero instruir en esto para que comprendan qué es lo que dice la Biblia. Mateo 12, versículo 40 nos da mucha luz para poder determinar cuándo es que murió Jesús. Dice la Biblia, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por más que nosotros podemos ver cualquier comentario sobre Jonás, Nadie va a decir que Jonás estuvo menos de 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Todos van a decir, pues estuvo 3 días y 3 noches. Curiosamente, aunque Jesús está usando Jonás como el ejemplo de cuánto tiempo estaría en la tumba, de repente se hace simbólico en cuanto a Jesús. Ya no son 3 días y 3 noches, ya es 3 días o al tercer día, ahorita como vamos a estar viendo. Pero la Biblia contundentemente dice que Jesús tenía que estar en la tumba 3 días y 3 noches. Jesús nos da una definición sobre cuántas horas deben de ser contempladas en un día. Por ejemplo, Juan 11:9 nos dice la Biblia, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Y si el día tiene 12 horas, pues la noche tiene las otras 12 horas. Muy bien, o sea, yo sé que es
somos aquí maestros de lo obvio, ¿verdad? Pero entonces cuando nosotros calculamos los días y las horas, Jesús tendría que estar en la tumba 72 horas para que pudieran ser 3 días y 3 noches. Ni un minuto menos, ni un minuto más. Él tenía que estar 3 días y 3 noches. Los que abogan por una muerte o una crucifixión de viernes, usarán versículos como Mateo 17:23, en lo cual dice la Biblia, y le mataron, mas al tercer día resucitará. Entonces ellos argumentan que al tercer día no necesariamente es 3 días y 3 noches, por lo cual al tercer día sujeta 3 días y 3 noches, y entonces es nomás de una forma simbólica. En otras palabras, si muero hoy, pues hoy cuenta por hoy, y mañana por mañana, y al tercer día pues ya resucita. Sin embargo, ahorita vamos a ver que eso es un error y lo vamos a ver claramente en la Biblia. También hay otro argumento fuerte en contra de lo que estoy a punto de enseñar, y es lo que se encuentra en Marcos capítulo 15 versículo 42. Noten, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera de día de reposo. Entonces, cuando gente ve la víspera de día de reposo, y estamos hablando antes de la crucifixión, por automático están pensando viernes, es la víspera del sábado. La Biblia también dice en Lucas 23:54, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Entonces, cuando estamos viendo el debate sobre cuándo murió Jesús, muchos aún eruditos y otros comentaristas van a decir, viste, aquí dice que él murió en la víspera del día de reposo, por lo cual es viernes. Y uno pensaría que ya el asunto está tranquilo y es obvio, pero las escrituras no se contradicen. Y necesitamos comprender las escrituras dentro de su contexto para poder llegar a una conclusión contundente. Entonces, todo tiene una explicación tan sencilla que muchos de aquí van a salir, pues sí, pues es que ahí está, pues yo sé. Pero noten por favor que en la semana de la Pascua se celebran 2 días de descanso, no nomás uno. Déjaselos compruebo, porque muchas veces el problema es tratar de reconciliar cómo es que muere el día de reposo y no es viernes. Es porque en la semana que se celebra la Pascua hay 2 días de reposo por la Pascua en sí. La Biblia instruye esto en Levíticos 23:32, donde dice la Biblia, día de reposo será para vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes a la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces, al celebrar la Pascua iba a ser un día de reposo, la misma Pascua. En Levíticos 23:39 dice lo siguiente, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será, ¿qué dice? ¿Sí están viendo los 2 días de reposo? Estamos hablando que el primer día será de reposo y luego dice, y el octavo día será también de reposo. Porque cuando se celebra la Pascua se tenía que descansar, era un día de reposo. Pero luego iba a venir el sábado, que es el día de reposo normal, que eso es muchas veces lo que causa la confusión en todo eso. Ahora, para poder comprender esto, el día de reposo, este día de reposo al que se está refiriendo, el día de gran solemnidad, es a lo que la Biblia se refiere cuando dice en Juan 19:31, noten conmigo por favor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación, ¿qué dice? Ese es bien importante porque ese es antes de la Pascua, y ya nos dice la Biblia en Levíticos que en el día de la Pascua se tenía que reposar. Entonces la Biblia dice que en la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día que dice, pues aquel día de reposo era, ¿qué dice?
Cuando usa la palabra de gran solemnidad, no está hablando del día sábado, está hablando del gran día de solemnidad de la Pascua. Iban a descansar y ese día era de gran solemnidad. No nomás era cualquier día de reposo, sino que era el día de reposo de la Pascua. En Éxodo 12, versículo 16, la Biblia nos dice, el primer día habrá santa convocación. Y asimismo, en el séptimo día tendréis, ¿qué dice? Una vez más, aquí está hablando de los 2 días de reposo. El primer día, que es cuando se hace la Pascua, será santa convocación. Y asimismo, el séptimo día, el día sábado, también iba a haber santa convocación. Dice, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Entonces, esto, hermanos, es bien importante, porque en cualquier semana que se va a celebrar la Pascua, van a haber 2 días de descansos. El primer día, donde se hace ya la Pascua, en otras palabras, van y cenan y se quedan en su casa. Ese día, dice la Biblia, no se habrá ninguna obra más que la preparación antes. Y ese día se descansa. Es de gran convocación. Ese es un día santo para ellos. Pero luego dice la Biblia, pero también en el octavo día, es decir, en el sábado, en el ritual normal del día de descanso, también se tenía que descansar. Yo sé que muchos dijeron, ¿y por qué nosotros no somos judíos entonces para descansar 2 días a la semana? Pero eso era totalmente distinto. Y ahí les dejé unas notas de R.A. Torrey para los que les gusta estudiar más a profundo. Pero déjales enseño entonces esta imagen. Muy bien, para tratar de ahorrar tiempos. La Biblia nos dice, hermanos, que la señal que Jesús dio de que Él era el Mesías era de que tenía que estar en la tierra 3 días y 3 noches. Es muy importante, hermanos, que cuando se hablen de tiempos bíblicos es que se use el calendario bíblico, no nuestro calendario. Muchas veces cuando hermanos se ponen a la brava así de que no ves, no están comprendiendo cómo los judíos cuentan de tiempo. Si vieron anterior en Levítico, se celebra el día de descanso de tarde a tarde. No de mañana a mañana, es de tarde a tarde. Los judíos cuentan sus días y el calendario bíblico de noche a mañana es muy diferente a nosotros. Nosotros contamos de 12 a 12, por decirlo así, para que se haga un día. Entonces, si tenía que estar 3 días y 3 noches y llega a morir el viernes, Él estaría resucitando lunes lunes en la noche, por decirlo así. 3 días y 3 noches. Y aquí es donde viene bastante confusión, porque luego se ponen otros, dicen, pero entonces resucitó el sábado. Muy bien, ahora quiero que vean esto. Él muere miércoles y dice la Biblia que antes que venía la tarde, quitaron los cuerpos y lo metieron a la tumba. Los 3 días y los 3 noches no cuentan hasta que Jesús está en la tumba. Entonces, este miércoles en la tarde, antes de entrar, que era aquí la Pascua, el día de reposo, esta es la Pascua. En la tarde, si ustedes recuerdan, antes que bajara el sol, bajaron los cuerpos, porque estaba a punto de entrar el día solemne de la Pascua. Entonces, Él está aquí, tiene que estar 3 días y 3 noches. Ahora, nomás para poder comprender, para el calendario judío, para los judíos hoy, el miércoles a las 6 de la tarde inicia el día siguiente. Para nosotros no, pero no tenemos que someter nosotros a los judíos al calendario nuestro. Nosotros contamos medianoche para el día siguiente, pero no los judíos. Los judíos comienzan a las 6 de la tarde. Ahora, imagínense cuando ellos están celebrando el nuevo año, es a las 6 de la tarde, cuentan, cuando es las 6, feliz año. Nosotros es a medianoche, muy bien. Entonces, para que sepan, entonces, Él muere miércoles, pero Él es enterrado precisamente antes que baje el sol. Ya estaba bajando el sol para iniciar el día siguiente, jueves, que es el día de descanso, el día solemne de la Pascua. Entonces se cuenta un día, una noche, segunda noche, tercer noche, un día, 2 días, 3 días. Él resucitó, hermanos, cualquier momento, cualquier segundo después de las 6 de la tarde, el sábado.
Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que Él resucitó el primer día de la semana. Sí, pero el primer día de la semana para los judíos, no para nosotros los mexicanos, inicia el sábado a las 6 de la tarde. Cualquier segundo después de las 6 de la tarde ya era el primer día de la semana. Él podría haber resucitado ya cuando Él quiso. Muchos van a pensar que a las meras 6 Él resucitó y Él estuvo en su tumba. Sabemos que removió su tumba en la madrugada. Eso no quiere decir que resucitó en la madrugada. Él resucitó, ahora sí, ya lo que ustedes quieran decir, pero pues Él el sábado en la noche, que ya es el primer día de la semana para los judíos, Él resucita. Yo sé que esto puede sonar obvio, pero ustedes van a escuchar durante toda esta semana un montón de áreas de cómo ponen la entrada de Jesús totalmente errónea y es muy confusa. Y esto, hermanos, no es para que ustedes vayan y se peleen con medio mundo. Esto es nomás para que usted conozca la Biblia. Y ya cuando alguien, ¿verdad?, le está contando una historia, muchas veces, hermanos, hay amigos, pastores míos que creen que murió el viernes y dicen, no, nosotros el domingo de resurrección vamos a tener un servicio a las 5 de la mañana para agarrar el primer sol y yo estoy pobrecitos. O sea, en realidad, pues si quieren ser bíblicos, que tengan un servicio el sábado en la noche, a las 6 de la noche, muy bien, o algo así, ya sería el tiempo bíblicamente hablando cuando inicia el primer día de la semana. Ahora, yo sé que una de las cosas más importantes es comprender qué día muere, porque Juan da un contundente ejemplo de eso. Vean, Juan 19:14, dice la Biblia, era la preparación, ¿qué dice? De la Pascua. Entonces, es obvio que el día de la Pascua es día de reposo. La Biblia así lo dice. O sea, no hay ninguna contienda en que muere el día antes, en la víspera del día de reposo, porque estaban en la preparación de la Pascua. La Pascua en sí tenían que descansar. Y entonces es cuando es el día que Él es crucificado. Déjales doy otro ejemplo más. Ustedes pueden leer todas las notas ahí de R.A. Torrey. Para los que les gusta entrar al chuki, ¿verdad? Del asunto aquí. Déjales doy otra área. Y es aquí donde muchos comentaristas mantienen un silencio muy grande. En Marcos 16:1 la Biblia nos dice, cuando pasó el día, ¿qué dice? Noten, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Entonces aquí dice que después que pasó el día de reposo, en Lucas 23:56, noten, y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos, y luego ¿qué dice? Y descansaron el día de reposo. ¿A cuál es entonces? ¿Fue después del día de reposo o fue antes del día de reposo? Y si Jesús, por ejemplo, no muere el miércoles, esa es una contradicción muy fuerte aquí. Pero como hay 2 días de reposo, tiene mucho sentido. Déjaselos muestro. Vamos a ver esta siguiente imagen rápidamente. Tenemos que comprender entonces lo que está sucediendo, porque Marcos 16:1 dice que pasados el día de reposo, ese es el día de reposo, de gran solemnidad, ellas salen un tiempo en la mañana aquí a comprar las especies. Van y están trabajando todo el día, están elaborando las especies y se les va la tarde, pero adivinen qué pasa, está a punto de entrar el normal sábado, el sábado de descanso normal. Y entonces Lucas 23:56 nos dice lo que pasó después que compraron las especies y dice, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron, ¿qué dice? Entonces salen ellas en la mañana a comprar las especies, trabajan todo el día, pero ya está a punto de entrar el sábado normal. Una vez que las elaboran, pues ahora tienen que descansar otra vez porque ahora están sujetas al día de descanso normal. Día de descanso, Pascua, la cena, no hay nada de obras. Salen el viernes, pero luego tienen que descansar otra vez el sábado. Porque si no, entonces, ¿qué fue? ¿Las compraron después del día de reposo?
o las compraron antes, pero hay un versículo dice que fue después, las prepararon y luego descansan. La única forma que esto cabe es cuando hay 2 días de descanso en la semana que fue crucificado Jesucristo. Si no, ese simplemente no va a caber dentro del esquema bíblico. Entonces, el día de la crucifixión, les voy a decir, no es vida y muerte, no es como creer la Trinidad, pero sí es bien importante comprender lo que usted cree y por qué. Y nosotros creemos la Biblia, así que nosotros no nos inclinamos a lo que es popular, nos inclinamos a lo que es bíblico y lo que cuadra y lo que dicen las Escrituras. Entonces Jesús tenía que estar 3 días y 3 noches en la tumba, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Una vez yo estaba jugando con unos pastores y estábamos hablando del día del Jonás y yo sabía que ellos creían en viernes, entonces le dije, fíjate que yo creo que Jonás estuvo menos de 3 días. Y ahí estaba jugando con ellos hasta, no, y le dije, no. Y entonces me llevaron a Jonás, donde dice que fue 3 días y 3 noches. Y le dije, pero entonces, ¿por qué estás tan bravo con esto? Le dije, ¿y tú crees que Jesús estuvo menos de 3 días y 3 noches en la tumba? Le dije, bueno, pues nomás para que la pienses un poco, ¿verdad? Pero esto es bien importante en cuanto para poder tener una cronología correcta. Ahora, quiero que veamos número 2, por favor. No solo comprendemos el día de la crucifixión, pero también entendemos el lugar de la crucifixión. El versículo 33, la Biblia nos dice en Mateo 27, 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera. Hermanos, físicamente este lugar es muy prominente. Déjales enseño una foto. Era un lugar donde tenía que ser visto por todos. Ahorita ya hay como edificios del otro lado, pero ese es el monte donde murió el Señor. Iba a ser un lugar donde iba a ser visto por todos, pero también, hermanos, iba a ser un lugar muy prominente. ¿Por qué? Porque los judíos, este era un lugar muy importante para los judíos que Roma terminó usando para ese tipo de actividad. Entonces iba a ser un lugar muy prominente, pero noten también, segundo, iba a ser un lugar profético también. Ese lugar donde iba a morir, iba a ser un lugar profético. Se estaba cumpliendo las mismas profecías. En Génesis 22:8 la Biblia dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Déjales digo, hermanos, esta referencia en Génesis 22:8 es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, se dio la profecía de que un día Dios iba a proveer un cordero. Y entonces, ¿por qué iba a ser un lugar profético? Porque se iba a estar cumpliendo lo que las profecías desde el tiempo de Abraham se había dicho, que un día Dios iba a proveer un cordero. Y se está cumpliendo aquí cuando Jesús va al lugar de la calavera a morir, hermanos, por nuestros pecados. Entonces vemos el día de la crucifixión, vemos el lugar de la crucifixión. Noten tercero, el esfuerzo para detener la crucifixión. Y muchas veces, hermanos, no todos ven todas las cosas que estaban sucediendo antes, y el diablo hizo todo lo posible para tratar de detener a Jesús. Ahora quiero que noten, por favor, todas las cosas que culminaron hasta su crucifixión. Vean primero, por favor, vemos el potencial de Getsemaní, que es lo que estaban viendo ahorita en la mañana. Tantos que creen que Jesús estaba orando de la posibilidad de no morir, que pase esta copa, no estaba refiriéndose a la muerte. La Biblia nos dice en Mateo 26:39, noten, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Literalmente hay varios hermanos que van a estar pensando, no hombre, aquí está Jesús y Él está orando que pase esta copa. En otras palabras, si fuera posible que yo no muriera, por favor quítame esta copa, pero bueno, ni modo, que se haga su voluntad, entonces dame la copa para tomar. En realidad lo que él estaba enfrentando era un momento donde casi muere Jesús en Getsemaní. La Biblia nos dice
bastante de eso y ahorita vamos a llegar ahí, pero John Rice dijo lo siguiente, vean en sus notas por favor, pero estoy convencido acerca de Mateo 26:39, dice, de que este incidente bíblico ha sido muy mal interpretado. Muchos han enseñado que aquí el Señor Jesús estaba rogando al Padre que no tuviera que ir a la cruz y solo de mala gana se sometió a lo que no quería hacer y trató de evitar. Algunos comentaristas han supuesto que Jesús pensó que podría haber alguna otra manera de salvar a los pecadores además de la cruz. Pero todo esto parece una tontería a la luz de otras escrituras. Primero, Hebreos 5:7 se refiere a estas mismas oraciones y nos dice por qué oró Jesús y que la oración fue respondida. Y eso es una de las cosas más importantes, hermanos, porque noten, vean Hebreos 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, que le podía librar de, ¿qué dice? Fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, ¿cómo es posible entonces que si él estuviera orando, si fuera posible que esta copa pase, hablando de su muerte, y dice la Biblia que él fue oído? ¿Cómo se le contesta la oración? Pero cuando lo vemos tan claramente que dice, de aquel que podía librar de la muerte. ¿Cómo es que Dios contestó entonces su oración? Si ustedes recuerdan por el mensaje de la mañana, Jesús está sangrando, está literalmente sudando sangre de la presión que estaba, de tanta tensión, porque él sabía que iba a tomar la cruz. Cuando él se pone a orar, no estaba orando, Señor, si hay una forma que yo no muera, sino que él está orando, Señor, estoy a punto de morir aquí. Dame fuerzas para poder cumplir la tarea. Y dice la Biblia que el Padre lo oye. ¿Y cómo se ve la contestación de oración? Lucas 22:43. Él está en Getsemaní, noten lo que dice. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo que dice, ahí está la contestación de la oración. Él estaba a punto de fallecer, él ora, que pase esta copa, Dios escucha conforme a Hebreos 5:7 y la respuesta a su oración es que aparece un ángel para fortalecerlo. ¿Por qué es que aguantó tanto? Era porque Dios le fortaleció. El ángel le da la fuerza que necesita para poder continuar porque estaba en una agonía muy fuerte en Getsemaní. Pero el diablo quiso aún detener esto, detener la obra redentora de Jesús en Getsemaní y no pudo. Otra cosa que vemos que pasó, noten segundo, fue la humillación de Caifás. Y aquí vemos entonces cómo es otro intento aquí, y vean conmigo Mateo 26, por favor. Mateo 26. ¿Estamos ahí? Porque todo eso está llegando al momento antes de la crucifixión. Y dice la Biblia en Mateo 26:65. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Versículo 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetaban diciendo, profetízanos. Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Noten, hermanos, todo esto aquí, y quiero que nomás comprendan, hermanos, que si fuera cualquiera de nosotros, que alguien te escupe en la cara y te agarre cachetadas y te golpee, eso nos va a llevar a la mera línea de responder, porque lo que ellos están buscando es que Jesús hubiera respondido en su carne, se hubiera enojado, hubiera tronado los dedos, y hubieran descendido un montón de ángeles, hubieran destruido todos y nunca hubiera muerto en la cruz. Quiero que vean siguiente, otra parte de la humillación aquí quizás de Jesús. Vean
Otro asunto que él tuvo que lidiar fue la negación de Pedro. Ahora, no solo uno de sus discípulos lo traiciona, pero ahora uno de sus mejores discípulos lo niega. ¿Se imaginan qué tan difícil esto ha de ser? Y todos conocemos lo que pasó allá en Mateo 26, 65 al 68, donde Pedro niega a Jesús. Yo sé que esto ha de ser difícil para el Señor, ser negado por uno de sus más fieles, sus más cercanos a Él, es negado, pero noten cuarto. Luego pasó por la corte que tuvo que aguantar del versículo 11 al 14 de nuestro contexto en Mateo 27. Él está en una corte donde seres humanos están pretendiendo ser jueces sobre el Hijo de Dios, hermanos. Quiero que nomás visualice que así como cualquiera de nosotros que están, por decirlo así, en autoridad, es cuando de repente ahora sus hijos pretendan que son sus padres y traten de juzgarlos a ustedes. Cualquier padre aquí va a decir, ¿y tú quién eres? Tú eres hijo, no eres padre o lo que sea. Imagínense cómo Jesús se ha de sentir. Es el creador del mundo y tiene que ser sujeto a los jueces tribunales humanos. O sea, él está ahí en silencio, aguantando todas las blasfemias que se le están tirando contra su persona. Lo están escarneciendo, le están diciendo todo tipo de cosas, como empujando botones. Ahí vean, por ejemplo, el versículo 11 del capítulo 27. Jesús pues estaba de pie delante del gobernador y le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hermanos, ahí están todo mundo cuestionando a Jesús. Pero noten quinto también, luego sufrió Jesús el rechazo de Jesús por Barrabás. Imagínense, hermanos, ahora, el mundo prefirió un criminal. La Biblia nos dice en el versículo 15, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunido pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes, los ancianos, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Hermanos, imagínense, aquí está el Hijo de Dios sin pecado, inocente, no ha hecho nada mal, y el mundo prefiere a Barrabás. Imagínense, hermanos, lo difícil que esto hubiera sido para el corazón del Señor, saber que la gente prefirió a Barrabás. Barrabás representa el reino de la maldad, representa todo lo opuesto a lo que Jesús es, y el pueblo prefirió a Barrabás. Dice la Biblia en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, y no se ponga tan indignado muchas veces en nuestras vidas. Nosotros decidimos el pecado por encima de nuestro Dios. Muchas veces le damos las espaldas a Dios y preferimos Barrabás en nuestras vidas que Jesús mismo. Todas las veces que somos tentados a pecar, todas las veces que no queremos ser fiel al Señor, estamos prefiriendo a Barrabás en nuestras vidas que a Jesucristo. Y eso es bien difícil para el Señor, porque Él está ahí ante su creación. No solo le escupen, lo abofetean, está en los tribunales sencillos de los seres humanos, el soberano del mundo, siendo juzgado por su creación, solo para que prefieran a un asesino por encima de Jesús.
Pero no para ahí la tortura. Sigue luego, ahora sí vean siguiente, la tortura en sí. La Biblia dice que comienzan entonces a latigarlo, comienzan, hermanos, a literalmente a darles, a latigarlo en la espalda. Y versículo 24 al versículo 31 podemos ver esa tortura. Déjales enseño una foto para ahorrarnos un poco de tiempo, pero podemos ver que regularmente estiraban a los que iban a torturar y los latigaban de tal forma para abrir sus pieles, y lo que era la cola del gato, que ponían vidrios muchas veces o piedras filosas. Muchos reos, cuando los comenzaban a latigar, morían ahí mismo porque se les abría el estómago y todo el estómago se caía y ahí morían. Jesús fue latigado, fue maltratado todavía antes de la crucifixión. Y hermanos, y déjales hago esta pregunta: ¿saben por qué pasó todo esto? Quiero que piensen bien, porque esto, hermanos, no era necesario para pagar su pecado. El que lo escupieran y lo bofetearan no era necesario para pagar su pecado. Todo esto, hermanos, fue lo que el diablo trató de hacer para que Jesús cambiara de mente y pudiera actuar como Dios y no morir en la cruz por nuestro pecado. Vaya usted al Viejo Testamento y nunca va a encontrar al cordero que iban a sacrificar, que lo golpearan, que le escupieran, que le rompieran la barba y que lo maltrataran antes de sacrificarlo. Lo único que Jesús tenía que hacer era morir en la cruz. Era lo único que tenía que hacer, es derramar sangre, y nuestros pecados hubieran sido perdonados. Pero todo esto, lo que ha aguantado el Señor hasta ahorita, fue todo lo que el diablo trató de hacer para desanimar a Jesús que no fuera a la cruz, para ver si podía llevarlo a que ya perdiera su paciencia. Y ahora sí dijera: ahora sí ya me enfadaron, y que todos los ángeles llegaran y hubieran matado a todo mundo, y nosotros hubiéramos muerto en nuestros pecados. Así que el día de hoy, cuando observamos, hermanos, lo que es la crucifixión y comenzamos a ver la cena del Señor, nomás comprenda que el Señor no solo fue y murió en la cruz, Él sufrió bastante para poder llegar a esta cruz. La cruz en sí fue ya casi el final de todo lo que Él aguantó por amor a usted y a mí. Por el amor puesto delante de sus ojos, Él sufrió tal contradicción contra sí mismo, dice la Biblia en Hebreos. Entonces vemos el día de la crucifixión, vemos el lugar de la crucifixión, vemos el esfuerzo para detener la crucifixión, pero noten cuarto, por favor, el dolor de la crucifixión. Vean Mateo capítulo 27, por favor, y vean el versículo 35. Dice la Biblia: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Hermanos, Él aguantó, vean primero, Él aguantó el dolor de la cruz. Hay un debate grande sobre cómo exactamente fue crucificado Jesús. Muchas fotos que ustedes van a ver, van a tener Jesús lo que iba a ser los clavos en la mera palma. Pero los romanos en realidad tenían dos formas de cómo crucificar. Iba a ser en la palma, amarrándolos de la muñeca, y otros los crucificaban aquí, entre la mano y la muñeca, para que colgaran sobre ellos. Si es en la palma nomás, pues hubiera trozado la mano. Vean por favor aquí en la imagen, lo tienen también en sus notas. Estos clavos grandotes tuvieron que cruzar la muñeca para poder sujetar el cuerpo de Jesús. Ahora imagínense, Él es crucificado más o menos a las 9 de la mañana, para las 12 está oscuro, comienza a oscurecer. Yo creo que la razón que oscurece es porque el Padre está enojado, y dice la Biblia en Salmos 18 que humo comienza a salir de las narices de Dios Padre, y que Él andaba en un querubín rodeado, pero su furor contra lo que estaba pasando estaba encima. Pero ahora quiero que vean también este otro dolor, y Él colgado en la cruz tenía que entonces levantarse.
los ponen de tal forma donde sus piernas están dobladas para hacer difícil el poder respirar. Entonces están colgados sobre sus muñecas y se tiene que levantar nomás para poder respirar y luego se agacha otra vez. Imagínense, hermanos, tantas horas de estar colgado. A las 12 comienza a oscurecer y está oscuro en realidad hasta las 3 de la tarde cuando muere. Él cuelga en esta cruz casi 3 horas, un poquito antes de las 6. Bajan su cuerpo para que no esté un cuerpo de un judío crucificado en el día solemne de la Pascua. Pero él sufrió ese dolor y esto fue un dolor físico increíble, hermanos. Por amor a usted y a mí. Pero noten, hermanos, también segundos. Vemos el dolor provocado por las multitudes. Y esto, hermanos, ha de ser todavía peor. El Señor está desnudo en una cruz, muriendo por los pecados del ser humano. Y la Biblia nos dice, vean el versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Hermanos, imaginen el versículo 44, lo mismo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ahora, hermanos, si nomás vemos lo que está sucediendo aquí, hermanos, imagínense, hermanos, es algo tan difícil. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el Señor Jesús, hermanos, no solo está en agonía, acaba de ser humillado, escarnecido, desnudado, le escupieron, le bofetearon, le rompieron su barba. Ahora está en la agonía física, hermanos, de la crucifixión en sí. Y él está muriendo por el pueblo que ahí mismo lo está escarneciendo. Todavía, hermanos, a lo mejor se hubiera visto gente ahí que estuviera apreciando lo que él estaba haciendo, pero no. Las multitudes estaban encima, solo tenía a un discípulo y a unas mujeres que estaban a su pie, que en realidad creían en él, pero todo el resto lo está escarneciendo. Bien dijo el Señor que es grande el camino que lleva a la perdición. Pero imagínense, hermanos, el dolor. ¿Qué sintieras cuando tú haces algo por alguien y esa persona te repudia lo que estás haciendo por él? Eso es lo que el Señor estaba sintiendo en ese momento. En lugar de tener a un pueblo agradecido, estaba un pueblo escarneciendo lo que Jesús mismo estaba haciendo. Pero quiero que noten quinto para terminar. Y noten por favor el poder de la crucifixión. Hay un gran poder que vemos también en este momento, hermanos, que a lo mejor el mundo en este tiempo no estaba reconociendo. Pero la Biblia dice en el versículo 50, noten conmigo: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Cuál es el poder que vemos, hermanos, en todo esto? Primero quiero que veamos que es el poder para redimir. Cuando Jesús, hermanos, allá en Juan 19 dice, consumado es. En el versículo 50 solamente dice aquí en Mateo que Él entregó el Espíritu. Y qué curioso, hermanos, que Él no murió hasta que Él no quiso morir. Él entregó el Espíritu. Él encomendó a su Espíritu al Padre. Pero cuando Él hizo esto, cuando Él dijo consumado es, era por fin que se había hecho satisfecho el pago del pecado. Recuerden en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando Él muere en la cruz, ahora sí, se hace satisfactorio la muerte de Jesús y toma el lugar y paga, hermanos, nuestra deuda por nuestro pecado. ¿Para qué? Dice la Biblia, noten 1 de Pedro 1:18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, nosotros fuimos rescatados de esta manera vana de vivir. En 1 de Juan 2:2 dice la Biblia, y Él es la propiciación. En otras palabras, Él tomó nuestro lugar por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En Romanos 3:25 la Biblia nos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, en su, ¿qué dice? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Oh, hermanos, déjales digo, ¿cuál fue el poder de la crucifixión? Fue el poder para redimir nuestros pecados, para poder perdonar nuestros pecados. Obviamente yo no puedo ver el alma de cada individuo aquí, pero seguramente si usted nunca personalmente se ha arrepentido de sus pecados y nunca has ido a Jesús para que te perdone, para que te salve, no eres una persona salva. Una persona tiene que verse tal como es, pecador necesitado de la salvación. Tiene que ver a Jesús como la única solución de nuestro pecado. Y dice la Biblia que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Toda persona que pide perdón, recibe misericordia. Pero hoy todavía hay muchos que ponen su fe en ellos mismos, en su religión, en sus penitencias. Pero Cristo murió en la cruz para poder redimir. ¿Por qué? Porque la redención se encuentra en su sangre, hermanos. No en lo que nosotros hacemos. Se encuentra en su sangre. No en la Iglesia Bautista de Hermosillo, no en el pastor Luis Alfredo Montaño, no en un sacerdote, no en una iglesia o en otra religión. Se encuentra en su sangre. Y la crucifixión fue suficiente, poderosa para poder redimir a todos aquellos que iban a poner su fe en Él. Pero noten también, no solo para redimir, pero también vemos el poder para restaurar. Y algo que nos dice la Biblia en el versículo 51 nos dice lo siguiente. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Oh, hermanos, algo que podemos ver aquí, que Él restaura, hermanos, la relación entre el ser humano y nosotros mismos. Y dice la Biblia en Romanos 5, versículo 9, noten, pues mucho más estando ya justificados, ¿en dónde? Por Él seremos salvos de la ira. La palabra justificados, hermanos, significa ser declarados inocentes o ser declarados sin culpa. Y la Biblia nos dice entonces que por su sangre somos declarados
justificados, hermanos. ¿Saben? Antes de Cristo, Dios Padre nos veía como culpables de nuestro pecado. Ahora nos ve como hijos. Somos adoptados, dice la Biblia, por medio de la sangre de Jesucristo. Donde antes éramos enemigos de Dios, ahora, hermanos, somos hijos de Dios. Y esto fue por el poder que viene a través de su crucifixión. Ahora noten tercero también. No solo vemos que era el poder para redimir, el poder para restaurar. ¿Y cuál es el otro poder que vemos en la crucifixión? Es el poder para reconciliar. Vemos en el versículo 51 que el velo fue roto por la mitad en el templo. ¿Qué significado tiene esto? Y noten, por favor, déjales enseño esta foto para poder comprender. El lugar santísimo es el lugar donde habitaba la presencia de Dios. El sumo sacerdote hacía todos sus sacrificios, hacía todo, y una vez al año, cuando se hacía el sacrificio, entraba al lugar para hacer expiación para todo el pueblo. Ahora, esto representaba, hermanos, aquí el velo, que nadie podía entrar a la presencia de Dios, más que el sumo sacerdote, una vez al año, y les ponían, hermanos, timbres, por si acaso ya paran de escucharlo, jalaban porque tenían miedo que a lo mejor hubiera muerto. Si un sacerdote hubiera entrado con pecado en su corazón, hubiera muerto, no hubiera podido haber estado en el lugar santísimo. Lo que sucede en la cruz, hermanos, es de que cuando Jesús muere, cuando dice consumado es, cuando su sangre fue suficiente para pagar por nuestro pecado, entonces ya no hay necesidad del velo. El velo, dice la Biblia, se troza por la mitad. ¿Y qué quiere decir esto entonces? De que cada persona que es salvo, ahora se hace templo de Dios. Ahora el lugar santísimo, el Espíritu Santo de Dios ahora mora en mí. Ahora yo soy, dentro de mí está el Santísimo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y cuantas veces que yo quiero ir al trono de la gracia, lo puedo hacer. Ya no tengo que esperar a un sumo sacerdote que él califique para entrar. Ahora todos nosotros podemos entrar. Las veces que queramos en oración, podemos pedir que Dios haga restauración, que podemos pedir por nuestros familiares, podemos pedir por cualquier cosa las veces que queramos. ¿Y sabe lo más maravilloso de esto? No enfadamos a Dios. Porque jamás en la Biblia nos dice que Él se enfada de nosotros. Nosotros quizás no tenemos la disciplina para disfrutar este privilegio que tenemos. Pero cuando Él murió, la crucifixión era suficiente poderosa para poder reconciliar al ser humano con Dios. Entonces, ¿qué hizo su crucifixión? Nos redime, nos limpia del pecado. ¿Qué más hace la crucifixión? Nos restaura. Pero ¿qué más hace la crucifixión? Hizo posible que ahora sí, ya no necesitamos al sumo sacerdote. Todos somos real sacerdocio. Y todos podemos entrar a la presencia de Dios y disfrutar los beneficios que vienen. Hermanos, que vienen solamente por medio de la crucifixión del Señor. Todo lo que Él sufrió era no solo para, hermanos, para redimirnos, para salvarnos, pero era para que usted y yo pudiéramos también disfrutar comunión con Él. Y qué triste que muchas veces cristianos hoy tienen este conocimiento solo como una forma teológica, pero no en la práctica. Muchos siguen escogiendo Barrabás. Van a salir de la iglesia para solamente el día lunes regresar a su pecado. Porque la crucifixión no tiene poder, no tiene significado en tu vida, pero cuando alguien pone su fe verdaderamente en Cristo, se vuelve el todo para él, para poder conducir su vida y poder vivir para Cristo. ¿Qué tal usted? ¿Usted sigue escogiendo Barrabás o escoge a Cristo? ¿Cómo está su corazón hoy? ¿Qué significa esta semana para usted? ¿Nomás una semana de descanso de su trabajo? ¿Es la emoción máxima que vas a recibir porque vas a ir a hacer una carne asada
en un monte. Eso es para usted, eso es lo que significa Semana Santa. ¿Es la emoción más grande? ¿O es que Cristo hizo posible todo lo que tenemos por medio de este evento histórico? En toda la historia, gente puede tratar de negar a Dios, pero no puede negar la resurrección de Jesucristo. Es un evento histórico. Hay más de Jesucristo que escrito de muchos de los Césares de Roma. Esto es un evento contundente, que no debe de ser nuestra alegría nomás porque va a venir familiares a visitarnos, sino que esa es la razón que existe el cristianismo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido por favor que bendigas ese tiempo de invitación. Señor, yo te pido por favor, yo sé que como seres humanos muchas veces no vivimos con el agradecimiento que debemos de vivir. Y muchas veces